El mensaje apareció a las 3:17 de la mañana, iluminando el techo de la habitación, con una luz azul espectral. No era una notificación de trabajo, ni una emergencia familiar. Era un mensaje de un ex compañero del instituto que decía: «Han $5,000 al mes, con un clic. ¿Quieres saber cómo? Solo puedo ayudar a 2 más». La hora era un detalle cruel. A esa hora, con la guardia baja de la vigilia forzada, el miedo a la mediocridad se sentía más real que nunca. La curiosidad, esa dulce tortura que nos hace arriesgarlo todo, se clavó en el pecho de Daniel como una astilla de oro. Daniel era un hombre tan genérico como su vida. Tenía 35 años, 2 hijos, un préstamo hipotecario y un trabajo como supervisor de inventario en una cadena de supermercados. Era un hombre de números y listas, acostumbrado a la certeza de las existencias contadas y los balances cuadrados. Su rostro era honesto, quizás demasiado. Se leía en él el cansancio acumulado de quien se levanta antes que el sol y se acuesta cuando la preocupación es más pesada que el cuerpo. Su contexto de vida era el de millones en un lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua en un mar de inflación. Su problema financiero no era la deuda descontrolada, sino la falta de progreso, el estancamiento desesperante. Había ahorrado, con disciplina militar, $1, $8,000, a lo largo de 8 años. Una cifra que para él era su póliza de seguro, el futuro de la universidad de sus hijos. Pero esos $18,000, sentados en una cuenta de ahorro tradicional, se sentían insignificantes, devorados por una economía voraz. La frustración crecía. ¿De qué servía ser responsable si el resultado era la misma ansiedad constante? Al día siguiente, Daniel escribió de vuelta al excompañero, un tal Mauricio, conocido en el pasado por ser el tipo de éxito rápido que nunca terminaba de concretar nada. Pero ahora, las fotos de Mauricio en redes sociales eran diferentes. Viajes a Bali, relojes que brillaban demasiado, cenas en restaurantes que Daniel solo podía ver en películas. La inocencia financiera de Daniel chocó con su deseo, la necesidad de creer que, por fin, existía una vía rápida y legal para cambiar su destino. Mauricio lo llamó esa noche. Su voz era un bálsamo de seguridad, profunda y pausada, llena de palabras como libertad financiera, algoritmo patentado y cero riesgo. Le presentó Eternity Fund, un fondo de inversión privado que prometía una rentabilidad garantizada del 30% mensual. Sí, mensual. El anzuelo fue preciso. No le pidieron todo su dinero de golpe, solo una inversión inicial de bajo riesgo para ver la plataforma. $300, $0. La ambición se sentía como una droga caliente en las venas de Daniel. Imaginó lo que $540, $0 al mes, significarían en pagar la hipoteca, darle a su esposa ese viaje que soñaba, la universidad, sin préstamos. La presentación fue impecable. Videos pulcros, gráficos complejos, testimonios de personas que parecían haber salido de un anuncio de revista. Mauricio enfatizaba la exclusividad y la confianza, repitiendo que el dinero estaba asegurado con una garantía fiduciaria que ni siquiera existía. Daniel, el hombre de las listas y los inventarios, se encontró en un terreno donde los números ya no eran tangibles, sino promesas etéreas. El miedo se neutralizaba con la tentación. Hizo la transferencia, $300, $0, de sus ahorros, la 10ª parte de su fortuna. Al instante, su cuenta en la plataforma mostró los $3,000 y en 24 horas, la cifra subió mágicamente a $3,300, un 10% de ganancia. En un día, la dopamina que liberó esa visión borró de su mente todo lo que sabía sobre la economía real. La culpa de haber actuado a espaldas de su esposa se mitigó con la certeza de la sorpresa que le daría. En ese momento, Daniel no era un inversor, era un adicto, mirando el primer chute. La tensión era insoportable. ¿Era real o un espejismo? La ingenuidad le hacía creer que
Por una vez, la vida le sonreía. Mauricio llamó de nuevo. Daniel, esto no es para jugar. Si metes los $15,000 restantes, en 30 días, tienes $4,500 en ganancias. ¿Es ahora? El algoritmo tiene una ventana limitada. ¿Quieres $300 o $4,500? El tren se va, el tono de urgencia. Era la manipulación perfecta. Daniel miró la cuenta, vio los $30 cero de ganancia real y cerró los ojos. La ambición se impuso sobre la cautela. Abrió el Excel, donde llevaba el registro de su vida. Borró el número de su cuenta de ahorro y lo transfirió al campo de inversión de alto rendimiento. $1, $5,000. El segundo pago en todo, lo que descubrió, después de ese clic, cambiaría su vida para siempre. El primer giro llegó con la confirmación de la transferencia. En lugar de recibir el mensaje estándar de fondos acreditados, apareció una pequeña notificación en la pantalla de la plataforma de Eternity Fund. Procesando verificación de origen. 48 horas de espera. La emoción se congeló en un sudor frío. Daniel llamó a Mauricio de inmediato, pero su número se fue directo al buzón de voz. La tensión crecía con cada hora que pasaba, sin respuesta. Las 48 horas se convirtieron en la pesadilla de Daniel. En su trabajo, sus listas y números se volvieron una bruma. Sus manos temblaban mientras verificaba inventarios, y cada sonido de notificación en su teléfono lo hacía saltar. Empezó a repasar las señales de advertencia que había ignorado. La rentabilidad, imposible. La falta de una regulación visible, el lenguaje grandilocuente y vacío de los videos promocionales. El miedo no era solo a perder dinero, era el miedo al juicio de su esposa, a la idea de haber traicionado su confianza con una decisión tan estúpida y ambiciosa. Al final de las 48 horas, Daniel intentó ingresar a la plataforma. No pudo. El mensaje había cambiado a mantenimiento del sistema. Estime 24 horas. La desesperación se transformó en una necesidad urgente de actuar. Manejó hasta la dirección física que aparecía en el sitio web de Eternity Fund. Una torre de oficinas de lujo en el centro de la ciudad. Lo que encontró no fue una oficina con gente trabajando en algoritmos de alta frecuencia, sino una recepción vacía con el logo de una empresa de bienes raíces que nunca había oído. El silencio de ese vestíbulo vacío era el sonido de su corazón rompiéndose. En ese momento, la rabia contra Mauricio se desbordó. Lo buscó en redes sociales y encontró el perfil de su esposa, una mujer que parecía vivir una vida tan normal como la suya. Le escribió un mensaje frenético, explicando que Mauricio tenía sus ahorros, pidiendo ayuda. 10 minutos después, el perfil de Mauricio había desaparecido. Su número de teléfono estaba desconectado. Daniel se dio cuenta de la magnitud de su error. No había perdido $18,000. Había perdido el colchón de seguridad de 8 años. Las consecuencias se hicieron reales al instante. Lo primero que perdió fue la paz. El insomnio lo consumió. Cada conversación con su esposa se sentía como una mentira a punto de ser descubierta. La culpa era un veneno lento. Empezó a cometer errores en el trabajo, olvidando pedidos y mezclando existencias. Algo impensable para el supervisor metódico que era. La reputación, forjada con años de esfuerzo, comenzaba a resquebrajarse. Su esposa, Clara, notó el cambio, la tristeza profunda, los ojos enrojecidos, la pérdida de apetito. Lo confrontó una noche, no con enojo, sino con una preocupación que lo destrozó más que cualquier insulto. Daniel, sin poder soportar la carga, confesó. La reacción de Clara no fue la ira, sino el dolor. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Creías que tu ambición valía más que nuestra confianza? Las palabras de Clara fueron un golpe directo a su moral. Él había buscado una solución rápida, pero lo único que había conseguido era una grieta irreparable en su relación. Habían construido su vida sobre la honestidad, y él había negociado esa base por una promesa vacía. Lo que perdió Daniel
no fue solo el dinero. Perdió la sensación de ser el hombre responsable del hogar. Perdió el respeto que se tenía a sí mismo. Las consecuencias financieras de su ingenuidad eran directas. Ahora, la hipoteca pesaba más. La cuenta de la universidad de sus hijos estaba vacía, y cualquier pequeño gasto extra se sentía como un lujo inalcanzable. Se sentía como un náufrago. El primer gran giro de la consecuencia llegó cuando Daniel se atrevió a buscar en Google el nombre completo de Eternity Fund. Encontró docenas de foros, artículos de noticias de otros países. Lo que había creído exclusivo y secreto era una estafa piramidal global, un esquema Ponzi que operaba bajo cientos de nombres. Su dinero no estaba invertido en un algoritmo. Estaba siendo usado para pagar los rendimientos del tipo que había invertido una semana antes. Daniel no era un inversor, era el último eslabón de una cadena de manipulación. El shock fue total, pero el golpe más duro aún estaba por venir. Las semanas siguientes fueron una lenta agonía emocional. La salud de Daniel se deterioró. El estrés constante le provocó taquicardias y dolores de cabeza punzantes. El hombre metódico y seguro había sido reemplazado por una sombra paranoica. En el trabajo, fue relegado de sus funciones de supervisión debido a sus repetidos errores. Lo habían movido al turno de noche, reponiendo estantes. Una humillación silenciosa que aceptó como justo castigo. La pérdida de su estatus era tan dolorosa como la pérdida de su dinero. La relación con Clara se volvió fría, mecánica. Dormían en la misma cama, pero había un abismo entre ellos. Ella lo perdonó de palabra, pero la confianza, ese delicado cristal, estaba roto en 1000 pedazos. Las conversaciones se limitaban a la logística familiar. El amor había sido reemplazado por la tensión sofocante. Las consecuencias de su error se habían infiltrado en cada rincón de su vida, como una humedad tóxica. Daniel intentó recuperarse. Acudió a la policía, que tomó su declaración con un aire de indiferencia y cansancio. Otro esquema Ponzi, señor. Es muy difícil rastrear estos fondos internacionales. La burocracia se sumaba a su desesperación. Acudió a un abogado, que le cobró $500 por decirle lo que ya sabía. Las posibilidades de recuperar algo eran casi nulas. Se sentía completamente solo y desamparado. Una mañana, reponiendo cajas de cereales a las 3 de la mañana, Daniel vio una figura familiar en el pasillo de lácteos. Era el rostro de uno de los inversores exitosos que aparecía en los videos de Eternity Fund. Un hombre que se hacía llamar Robert y hablaba de cómo el fondo había financiado su yate. El hombre vestía un uniforme de limpieza del supermercado. Daniel se acercó a él, con el corazón latiéndole desbocado. El hombre, cuyo nombre real era Carlos, se encogió ante la confrontación. Carlos confesó, con una voz temblorosa, que no era un inversor, sino un actor desempleado, al que le habían pagado $200 por grabar un falso testimonio. La revelación de la mentira descarada no sorprendió a Daniel, pero la cercanía de la traición lo hizo sentirse aún más expuesto. Carlos, sin embargo, le dio una pista. Le contó que la persona que dirigía la producción de los videos de testimonio y el diseño de la plataforma no era Mauricio, sino una mujer con un acento muy particular, que se presentaba con un nombre diferente en cada reunión. Daniel empezó a investigar a Mauricio de nuevo. Usando los pocos contactos que le quedaban en su antiguo trabajo, logró rastrear una dirección de correo electrónico vieja. La tecleó en un buscador de dominios y encontró un rastro digital olvidado en un perfil de LinkedIn de hace 10 años, antes de que se dedicara a las estafas. El nombre asociado a ese perfil no era Mauricio, era Elena Varga, una experta en marketing digital. El segundo giro, la revelación amarga, llegó con la foto de perfil. La cara de Elena Varga era la misma que la del hombre que se había presentado como Mauricio. No era solo un estafador, era un maestro del disfraz, un manipulador que usaba una identidad ficticia y un género impostado para crear una fachada de éxito. La culpa de Daniel se transformó en una ira fría. Había sido manipulado a un nivel
que superaba su comprensión. Pero la revelación más dolorosa fue un comentario antiguo en la foto de Elena. Felicidades por tu nuevo trabajo. Espero que puedas ayudar a tu hermano, Daniel, a salir adelante. El comentario era de una amiga en común. Daniel tenía un hermano llamado Daniel. Daniel se dio cuenta, en ese instante. El estafador no se había presentado con un nombre genérico. Había usado su propio nombre, Daniel, como un anzuelo psicológico, creando una falsa sensación de familiaridad y confianza. La manipulación no había sido solo financiera, había sido profundamente personal. Había caído en el engaño porque el inversor se parecía a él en la atención. Alcanzó su punto máximo. Daniel había perdido todo en manos de su propia sombra. La ira se disipó con la misma rapidez con la que había llegado, dejando solo una sensación de vacío y una claridad brutal. Daniel entendió que perseguir a Elena Varga o a cualquiera que estuviera detrás de la estafa solo consumiría la poca vida que le quedaba. Su verdadero enemigo no era el estafador, era la parte de él que había sido vulnerable, la ambición que había sofocado su sentido común y la necesidad de éxito que había silenciado la voz de la prudencia. El camino a la recuperación comenzó con la aceptación de la responsabilidad total. Daniel se sentó con Clara y por primera vez en meses le habló sin justificaciones ni excusas. Lo hice por la ambición de no ser un fracaso, de darte todo, pero fui yo quien falló. Fui ingenuo, irresponsable y puse el dinero por encima de nuestra confianza. A la honestidad desnuda, sin defensas, fue el primer paso hacia la reconstrucción de su matrimonio. Clara, al ver la rendición de su esposo, soltó el dolor que había guardado. El perdón no fue un evento, sino el inicio de un largo proceso. Daniel tuvo que enfrentar las consecuencias materiales con la misma brutalidad. Tuvo que vender el coche familiar para pagar deudas menores y evitar la bancarrota. Empezó a trabajar doble turno, en el supermercado por las noches y como repartidor durante el día. Cada entrega, cada caja pesada, era un recordatorio físico de que el único dinero real es el que se gana con el esfuerzo tangible. Comenzó a leer todo lo que pudo sobre finanzas personales, no buscando el éxito rápido, sino la comprensión del riesgo, el interés compuesto y la economía real. Se dio cuenta de que la promesa del 30% mensual era un número ridículo, un cuento de hadas diseñado para la gente desesperada. Su moraleja financiera se cristalizó en una frase que grabó en su memoria: en el riesgo y la recompensa siempre deben ser proporcionales. Y si una inversión te promete un rendimiento escandaloso sin esfuerzo, no estás en una oportunidad, estás en un contrato de ingenuidad. La verdadera seguridad no estaba en una cuenta bancaria abultada, sino en su propia capacidad de generar ingresos y en la solidez de sus relaciones. Daniel se convirtió en un evangelista silencioso de la prudencia. En su trabajo, aconsejaba a sus jóvenes compañeros, no con arrogancia, sino con la humildad de quien ha tocado fondo. Les hablaba de la importancia de la diversificación, de la paciencia y, sobre todo, de no tomar decisiones financieras bajo el influjo de las emociones, ya sea la euforia de la ganancia o el miedo a la mediocridad. Pasaron 3 años. Daniel no se hizo rico, pero recuperó algo mucho más valioso en su vida. Recuperó su puesto de supervisor con una nueva disciplina y un respeto renovado por la estabilidad. La confianza con Clara no se había restaurado por completo, pero se había cimentado sobre una base de honestidad inquebrantable. Sus ahorros volvieron a crecer, lentamente, dolorosamente, pero con la certeza del 4% anual, no del 30% mensual. La última escena de la historia de Daniel es en la mesa de la cocina. Él está revisando el presupuesto familiar, no con el miedo de antes, sino con una serena concentración. Su hija, de 10 años, le pregunta por qué el dinero de la cuenta de ahorros crece tan lentamente. Daniel sonríe, toma un lápiz
y dibuja dos líneas en una hoja, una curva exponencial que sube rápidamente y luego cae a cero, y una línea que sube gradualmente y nunca se detiene. Hija, le dice, con una voz que ha encontrado su centro, hay quienes te prometerán la línea azul, la rápida, la emocionante, pero la vida, el amor y el dinero real se construyen con la línea verde. Es lenta, es aburrida, pero nunca se detiene. La verdadera riqueza es el tiempo que pasas tranquilo, sabiendo que nadie puede quitarte lo que has construido con esfuerzo en el plano. Se cierra en el rostro de Daniel. No es un rostro de éxito espectacular, sino de profunda paz. El hombre que lo perdió todo en 48 horas había recuperado su vida con la misma simpleza con la que la había perdido, aceptando la realidad. Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para más contenido así.